¿Qué tal? Buen día. Hoy vamos a hablar del síndrome del túnel del carpo. Soy José Carlos Ventura Torres. Nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte. Nuestro profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Un poco de antecedente histórico. Esta patología fue descrita en 1854 por Payet. Charles Foix, en 1913, es quien encuentra una correlación de los datos clínicos y el fundamento anatómico. Es hasta 1932 que Lermont realiza la primera intervención quirúrgica liberando el nervio mediano. Un poco del repaso anatómico. Nuestro nervio mediano es un nervio mixto formado por la unión de cordones laterales de C5 a C7 y cordones mediales de C8 a T1. Su trayecto discurre de forma medial paralelo a la arteria braquial. Pasa por debajo del ligamento de Strudens, localizado en el epicóndilo medial. En la fosa cubital pasa entre las dos cabezas del pronador redondo, así hasta llegar a la arcada tendinosa por debajo del flexo superficial de los dedos. Los límites del túnel del carpo lo conforma la pared radial por el tubérculo del escafoides y el trapecio, una pared cubital por el gancho del pisiforme, el techo del ligamento transverso del carpo o retináculo flexor y el suelo por la fila carpiana. Su contenido son 4 tendones flexores superficiales de los dedos, 4 tendones flexores profundos de los dedos, el flexor largo del pulgar y el nervio mediano. La definición es obtenida por la Asociación Americana de Neurología, la cual nos dice que es una neuropatía compresiva sintomática sobre el nervio mediano a nivel de la muñeca. Epidemiológicamente representa una incidencia de hasta el 10% de la población a nivel mundial. La incidencia en nuestro país está reportada de hasta 100,000 casos por año. Es frecuente en mujeres en una edad entre 45 y 60 años de edad y el 70% puede presentar un túnel del carpo de forma bilateral. Dentro del fundamento fisiopatológico, todo comienza por un aumento de la presión en el túnel. Normalmente tiene una presión entre 2.5 y hasta 30 milímetros de mercurio en flexión de la muñeca. Puede existir un compromiso venoso por arriba de 20 milímetros de mercurio y un compromiso arteriolar por arriba de 60 milímetros de mercurio. Al existir una éxtasis venosa, provoca una extravasación de líquidos dentro de nuestro túnel del carpo, provocando así un aplanamiento de nuestro nervio mediano, degenerando la vaina de mielina y por lo tanto una interrupción de la conducción nerviosa. Existen diferentes factores de riesgo, factores neuropáticos en pacientes con algún tipo de alcoholismo crónico, pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 2 o factores extrínsecos con aumento de volumen dentro del túnel. Esto al existir una alteración en el equilibrio de líquidos, pacientes que tienen alguna insuficiencia renal, pacientes que tienen hiperparatiroidismo, consumo de anticonceptivos orales, inclusive el embarazo. Existen factores extrínsecos con alteración del contorno del túnel, pacientes que tienen secuelas de fracturas de radio distal y se ve un compromiso en el contorno del túnel. Existen factores intrínsecos como son las lesiones ocupativas, principalmente tumoraciones. El diagnóstico. El diagnóstico se puede realizar de forma clínica y con estudios de imagen. Según la Asociación Americana de Neurología y la Asociación Americana de Medicina Electrodiagnóstica, nos hacen hincapié en realizar una buena exploración clínica. Es importante leer el interrogatorio, conocer la semiología del dolor. Es un dolor que inicia a nivel de la muñeca, se irradia en la región volar de los 3 primeros dedos radiales. Este dolor se puede acompañar de parestesias de tipo nocturnas que hacen despertar a nuestro paciente. Importante preguntarle su actividad laboral. Pacientes que utilizan herramientas vibratorias o que realizan actividades repetitivas de su muñeca. Dentro de la exploración, en la inspección de nuestro paciente, es importante
conocer la fuerza muscular. Estos pacientes tienen una tendencia a la debilidad y a tener atrofia tenar. La mayoría de las veces nos van a referir que se empeora la sintomatología durante las noches. Dentro de las pruebas de provocación está la prueba de Fallen. En esta le pedimos al paciente que una el dorso de sus manos creando un ángulo de 90 grados a nivel de la muñeca. Le pedimos que continúe en esa posición durante un tiempo aproximado de 60 segundos. Si se desencadena el dolor o la presencia de parestesias, tenemos una prueba de Fallen positiva. La sensibilidad va desde el 63 hasta el 87% y una especificidad del 40 al 90. La siguiente prueba provocativa es la prueba de Tinel. Esta se percute en la región de la muñeca, puede ser de forma manual o instrumentada. Si se desencadena la sintomatología mediante una respuesta de dolor o presencia de parestesias, tenemos una prueba de Tinel positiva. Su sensibilidad va desde el 48 hasta el 73% y una especificidad del 30 al 94%. Otra de las pruebas es la prueba de compresión manual o Durkheim. Se realiza la compresión de forma bimanual a nivel de la muñeca. Si se desencadena la sintomatología, tenemos una prueba de Durkheim positivo. Su sensibilidad y especificidad va hasta el 83%, la cual la convierte en una de las pruebas más sensibles. Otra es el diagrama de mano de Katz. En este el paciente refiere la sintomatología de forma específica con un marcaje en el diagrama. Nos dice las zonas de parestesia, las zonas de dolor, incluso las zonas de hipoestesias. Esto nos ayuda para poder clasificar en un, en un padecimiento de forma leve, moderada o severa. El diagnóstico se puede realizar mediante estudios de imagen. En el ultrasonido se puede ver un aumento en el área transversal del nervio mediano por arriba de 10 milímetros. Este presenta una sensibilidad de hasta el 76.5%. Otra de las pruebas diagnósticas es la electromiografía, la velocidad de conducción nerviosa, en la cual existe una desaceleración de la velocidad de conducción si es de tipo sensorial mayor a 3.5 o motora mayor a 4.5. Actualmente, en su última publicación sobre el síndrome del túnel del carpo, la AOS limita su uso, hace hincapié en realizar una buena historia clínica, al igual que un buen interrogatorio y su exploración física. En este artículo, el cual es una revisión sistemática y un metaanálisis de la revista Cureus, publicado por el Hospital Universitario de Balam en el 2022, es un análisis comparativo entre el ultrasonido, estudios electromiográficos y conducción nerviosa para el diagnóstico del túnel del carpo. Mostraron que la ecografía tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%. La suma del ultrasonido, la electromiografía y los estudios de conducción aumentan la sensibilidad y la especificidad. Concluyen que el ultrasonido tiene mayor especificidad, por lo tanto puede usarse como prueba diagnóstica. El tratamiento lo podemos clasificar como tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento conservador, indiscutiblemente es el control de las enfermedades de base. En aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, algún síndrome metabólico, es importante llegar a las metas para tener un control de su enfermedad de base. Evitar el uso de anticonceptivos orales también nos puede ayudar a mejorar la sintomatología en aquellas pacientes que lo hagan. Evitar actividades o posturas forzadas de la muñeca. En estos pacientes, saber la actividad laboral que realizan, si están sometidos a instrumentos vibratorios o actividades repetitivas de la muñeca. Se recomienda el uso de férula de tipo nocturna, que pueden ir desde una posición neutra o hasta 30 grados de flexión. También se recomienda el uso de AINES, electroterapia, terapia manual, incluso la infiltración ecoguiada de corticoides. En este artículo es una revisión sistemática sobre la efectividad del tratamiento conservador según la enfermedad y el síndrome del túnel del carpo. Este fue publicado en el 2021 por la Universidad de Zaragoza en España
y el Departamento de Cirugía Ortopédica, ¿sí? La cual concluyeron que la electroterapia parece ser más efectiva en combinación con un tratamiento mediante férula y la terapia manual. La solución con corticoides no fue eficaz, pero encontraron que el plasma rico en plaquetas tiene mayor eficacia. El siguiente artículo, que es de la revista de Medicina Regenerativa y Terapia Celular, es una revisión sistemática y un metaanálisis publicado en el año 2022 por el Instituto Nacional de Salud y el Centro Nacional Hematológico de Italia, en el cual identificaron 5 ensayos controlados aleatorios del túnel del carpo colocando plasma rico en plaquetas. Se dieron cuenta que las puntuaciones de gravedad fueron menores en estos pacientes que recibieron la terapia celular. El tratamiento quirúrgico se realiza mediante la liberación del nervio mediano. Esta puede ser mediante una técnica abierta o endoscópica. Las indicaciones, pues que es un fracaso al tratamiento conservador o posterior a algún evento traumático. Dentro de la técnica abierta, la referencia es anatómica a la línea de Kaplan, que representa el primer espacio intrafalágico en dirección del gancho al ganchoso. La segunda línea a trazar es la línea del borde cubital del dedo medio, creando un punto A. Se realiza una incisión longitudinal de 2 a 4 centímetros en esa dirección. Al realizar el abordaje, se realiza la liberación de la aponeurosis palmar hasta llegar a la disección del retináculo del flexor. Existe la técnica endoscópica, es técnica uniportal por J. Menon. Esta igual se traza la línea de Kaplan y se trazan dos líneas, la del eje radial y el eje cubital del dedo anular. Se identifica el palmar largo y el flexor radial del carpo. Se realiza una incisión a nivel de este marcaje. Esto en dirección del primer pliegue de la muñeca. Se utilizan cánulas, que son cánulas dilatadoras, para poder introducir nuestro lente. Se coloca un lente que es de 3.0 milímetros, ¿sí? Y posterior a tener el lente y la dilatación de nuestro portal, se realiza la colocación de una cuchilla hacia la parte superior. Se protege antes de la inserción de la cuchilla con una canaleta o un cubilete para evitar daño neurovascular. Una vez que se libera el retináculo del flexor, pues se da por terminado el evento. En este artículo, es un artículo publicado en el 2020 por el Departamento de Ortopedia y la Escuela de Medicina de Washington. Es una revisión sistemática de la revista de Medicina Regenerativa y Terapia Celular, la cual ellos comparaban la liberación del túnel carpiano de cirugías abiertas y abordajes endoscópicos. Concluyeron que la liberación del nervio mediano vía endoscópica tiene mejores resultados, presenta un alivio del dolor, resultados funcionales y un retorno más rápido al trabajo y a las actividades laborales del paciente. Como conclusión, este es un padecimiento con una incidencia elevada en nuestro país, principalmente asociado a actividades laborales o como secuela de fracturas de radio distal. El diagnóstico se puede realizar meramente clínico con apoyo del ultrasonido o estudios de imagen. ¿Sí? Es importante realizar un diagnóstico diferencial por el tipo de sintomatología que presentan los pacientes con algún padecimiento de columna cervical. El tratamiento inicial se realiza de forma conservadora mediante terapia manual, electroestimulación, AINES o férulas nocturnas. El uso de PRP está en estudio, ¿sí? Los últimos estudios han encontrado mejoría del dolor con resultados favorables. El tratamiento quirúrgico tiene los mismos resultados tanto en tratamiento quirúrgico abierto como endoscópico, pero los últimos estudios han concluido que la técnica endoscópica incorpora las actividades laborales y tiene una recuperación del paciente de forma más temprana. Muchas gracias.